Versículos 1 y 2 dice así la palabra de Dios y luego nos vamos al final del capítulo. Dice 1 y 2. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienles que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Y vamos al versículo, al final, el versículo número 29, dice de la siguiente manera: Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil, y aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos se tropiezan y caen. Pero si confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Hermanos, esta palabra me llena de satisfacción saber de que el pueblo de Israel está recibiendo su justa retribución. Pero cuando yo veo esta palabra, cuando hablaban de consuelen, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor, porque ya ha pagado su servicio, ya ha pagado su deuda, ya pagó su causa, ya su castigo fue puesto y fue entregado y cumplió. Y dice aquí en la palabra, ahí el versículo número 2 dice, porque ha cumplido y se ha pagado conforme, ha pagado todas sus iniquidades, todos sus pecados. Cuando vemos la trayectoria del pueblo de Israel y todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado en la historia, en los siglos antes de Cristo, cómo fueron maltratados y en el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo, la época del Señor Jesucristo, y todavía, 1700 años después aproximadamente, eran simplemente el pueblo de Dios. Estoy hablando de Israel, estoy hablando de los judíos, estoy hablando de los hebreos, cómo eran llevados, cómo eran lamentablemente maltratados y llevados a la muerte, a veces sin causa justificada, iban llevados a muerte. Y eran llevados de esa manera, y muchos años. Y cuando veo eso y me doy cuenta, hermanos, que el estar en las manos del maligno, el haber caído en las manos del maligno, el haber pecado y no arrepentirnos, eso es lo que vienen, los problemas que vienen en las personas. Y lo que sucedió con el pueblo de Israel era esto. Pero lo más interesante es que aquí hay una palabra de consuelo que habla aquí, porque dice, hablen con cariño a Jerusalén. Hablen con cariño a Jerusalén. Dice, y anúncienles que ya ha cumplido su tiempo de servicio. En otras palabras, ya ha sido castigado, ya ha sido fuerte. Ahora, ustedes, nosotros, esta generación, nosotros, los que estamos aquí, somos testigos de cómo el pueblo de Israel simple y sencillamente es otro trato. Es una imagen totalmente diferente. Hace 5 años, yo creo, puse una imagen de lo que era el Israel moderno y lo que son los pueblos enemigos que están alrededor de ellos, las condiciones en que se encuentran destruidas las situaciones. Aunque Jordania actualmente está mucho mejor, está bien, mejor que como se encontraba cuando tomé esas impresiones de Jordania a través de lo que se comunicaba en aquellos años, me doy cuenta, hermanos, que realmente Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso y tan glorioso que realmente es formidable ver. Y si ustedes y nosotros actualmente queremos buscar hacer en esta noche, cuando ustedes salgan, busquen, vayan a Google Maps y comprueben esto, muy interesante. Claro, ya Jordania ha mejorado bastante, Egipto en la parte cerca del mar Rojo también ha mejorado mucho por la cercanía, la bendición que somos nosotros como pueblo de Dios para nuestros vecinos, ¿me entienden? La bendición que somos nosotros para nuestros vecinos. Israel se ha constituido. Pero si ustedes realmente quieren ver algo impresionante, simplemente hoy en la noche, al rato cuando lleguen, vayan a un Google Maps y busquen a través de lo que es la condición satelital, para que vayan a Israel y vean lo de la vista aérea
y van a ver cómo está alumbrado prácticamente Israel por las carreteras, porque han sido, simplemente hay un brillo. Pero ustedes ven, van hacia el norte. Sí, es verdad, el Líbano también ha mejorado mucho, pero Siria está oscurecida y la parte de Jordania también está muy mejorada, sobre todo la parte sur, porque han tenido buenos vecinos que son los israelitas. Han sido bendecidos. Ha cumplido su tiempo, dice la palabra de Dios. Y nosotros también como pueblo de Dios, hermanos, hemos cumplido nuestro tiempo. Ya no estamos en el pecado, ya no estamos en la maldad, ya no estamos en las cosas que estábamos acostumbrados a vivir. Y es verdad, en la vida actual, mi hermana Fanny, mi hermana Beani, mi hermana Yolanda, todos los que estamos aquí, hemos pasado por desafíos en la vida, en este tiempo. Dificultades. Y cuando hablamos con cada uno de ustedes por teléfono, orando, asistiendo o ministrando con ustedes, nos damos cuenta que el Señor sigue obrando con poder. Pero es verdad, muchas veces nosotros vemos los desafíos de la vida, cómo realmente nos aturden el trabajo, las finanzas, relaciones, la familia, los estudios. Entonces sí hay afán, sí hay desafíos para cada uno de nosotros, como los pudo haber tenido Israel, pero nosotros, hermanos, ahora los que confiamos en el Señor, lo que Israel ha confiado en el Señor y nosotros que confiamos en el Señor, ahora nos damos cuenta, hermanos, que es verdad, Él fortalece al cansado. Él fortalece al cansado. Y no solamente eso, dice ahí, y acrecienta las fuerzas del débil. Y es interesante, hermanos, que a veces nuestros compromisos nos provocan una tarea, y es lo que les voy a decir, agotadora. Empieza a pensar los compromisos que tengo, las deudas que tengo, y si me enfermo. Es interesante, hermanos, cómo nos agotamos, nos fatigamos. ¿Y por qué? Porque las tareas que a veces hacemos son difíciles y nos agotan. Pero una de las áreas, hermanos, que nos fortalecen mucho, yo se lo digo con toda confianza, que no importa qué tan abajo, fatigado estés, tan pronto como empiezas tú a conectarte con Dios, tan pronto como empiezas a comunicarte con Dios, a veces el espíritu, la parte divina que tú tienes, porque el Señor está en ti, empieza a crearte, a darte un estilo de vida, una expresión muy diferente a la que tú no estabas simplemente, por así decirlo, hace 20 años o 5 años simplemente estabas cansado y aventaba la herramienta y ya, ahí estuvo. Ahora no, ahora tú agarras y te pones a lavar. Incluso yo sé que muchos de ustedes, Señor, dicen, ya no aguanto, no soporto, hace mucho calor, traigo esta ropa pegada de tanto sudor y me siento mal. Pero cuando nuestra vida espiritual empieza a alimentarse, cuando nuestro ser espiritual se empieza a alimentarse, algo pasa hermosamente y empieza uno a recuperarse. Por eso, hermanos, es hermoso que seamos administradores de lo que Dios nos ha dado, de la confianza que tenemos, porque el Señor cuida de nosotros, Él sabe nuestros desafíos, Él verdaderamente sabe tus fatigas, Él reconoce, sabe muy bien, pero en un momento dado de repente te dicen, oye, ¿no es que estabas cansado? ¿Y vas a ir a la iglesia? Sí, porque el pastor me dijo que usted estuviera atrás de ahí de la música, que pusiera la música, que dirigiera la música. Y sabe una cosa, es hermoso cuando Dios empieza a actuar, porque Él fortalece al débil. Él restablece las fuerzas, Él renueva nuestras fuerzas y realmente a veces nos mete en algo muy bonito. La palabra de Dios, hermanos, nos guía para darnos fuerza. La palabra de Dios nos apoya en lo que estamos haciendo. Es verdad, las dificultades continúan, están ahí, están continuando, están allí. Pero sabemos que el Señor está con nosotros pero sabemos que Dios hará las cosas. Por eso es muy importante que nosotros tengamos confianza, que continuemos. Y dice la palabra de Dios, aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas. En esta semana he sido confrontado allí de diferentes maneras.
unos primos ahí, cuando estuve ahí en Nuevo Laredo, que es la antesala del infierno a 112 grados ahí en Laredo, horrible el calor. Así que llego a Houston y parece que estoy en aire acondicionado afuera en el medio ambiente, porque allá está demasiado caliente. Pero cuando yo veo y fui confrontado y me decían, oye, me dicen, oye primo, ¿en serio tienes la edad que dices que tienes? ¿Cómo que dices la edad? Si no te he dicho nada, dice, no, pues que acaban de celebrar tu cumpleaños y decías ahí esto. Ah, sí, esa edad tienes, sí. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo le haces? Y esta mañana platicando con una prima también me dice, oye primo, ¿y cómo van las cosas por allá? Dijo, veo que están trabajando muy fuerte y todavía están dando las despensas los lunes. Dijo, sí. Y me dice esta Gaby, que es sobrina de ella también y sobrina mía, me dice, y ha venido, dice, ha venido ahí, dice, y te ven hacer lo que estás haciendo. Dijo, no solamente yo, sino hacen malos hermanos por mí. Dijo, pero qué bien, dice, ya deberías estar descansando. Estoy descansando, le dije, estoy descansando, descanso en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor y seguir adelante. Y seguir adelante. Cuando yo veo jóvenes que no saben otra cosa más que manejar sus teléfonos y manejarlos bien, y lo manejan muy bien, todo eso, me doy cuenta de que son fácil presa de la fatiga, son fácil presa de la cosa. Pero nosotros debemos esperar en Dios porque, en primer lugar, es un acto de fe. Es fe. Tú estás aquí en este día. Tú podrías haber estado, no, pues yo debería estar en mi casa ahí compartiendo con mi familia porque es viernes. Estuvo muy fatigado, estuvo muy fuerte lo que yo hice ahora, pero por un acto de fe y de confianza, le dijo a Dios, aquí estoy. Y como dijo mi hermana Beani cuando entró, qué hermoso ver a los más hermanos aquí en la iglesia. Otra cosa que nosotros debemos pensar, hermanos, constantemente es recordar que Dios es más grande que nuestros problemas. Que Dios es más grande que nuestras dificultades. Ellas pasan, pero Dios está presente. Ellas pasan, pero Dios permanece con nosotros. Hemos visto cómo el Señor ha hecho algo glorioso y a pesar de las cosas, hermanos, vemos como el Señor. Ahora, en este versículo, al final dice aquí, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Qué hermoso es depender del Señor, hermanos. Qué hermoso es saber de que el Señor cuida de ti, cuida de mí, cuida de cada uno de nosotros. Si algo impide seguir adelante, el Señor, tenemos que despojarnos de las cosas para realmente caminar y recibir de Dios, hermanos, la fortaleza. No podemos correr la carrera con cargas que no podemos. Simplemente decimos, Señor, esta es mi carga. Ha estado difícil estos últimos días o meses, aquí te la dejo. Y decirle, Señor, así como me ayudaste hace 3 años, así como me ayudaste el año pasado, así como me ayudaste la semana pasada, te entrego mis problemas. Y saber, hermanos, escúcheme bien, que esto es muy importante. Dios sí escucha la oración. Dios sí escucha la oración. Y Él quiere simplemente tomar para ayudarnos, Recuerdo aquella historia de aquella anciana que iba con, quizás lo puede identificar algunas personas, ¿verdad? Con el montón de leña en su cuerpo, cargando lo que era la comida. Y por ahí va por el camino y de repente se encuentra a uno de los hijos del hacendado, del patrón, en un tractor, con su guayín, que ya estaba vacío. Y le dijo, doñas, venga, suba, se la llevo. Y la mujer se subió. Y la mujer siguió arriba del guayín, del tractor, en el camión, allí donde iba de ride. Y el muchacho iba platicando con él, pero la veía que estaba agitada, que no podía platicar, que no podía conversar, no llevaba la conversación como debe de ser.
Y le dije, ¿qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Por qué está? La veo que está fatigada, la veo que está con dificultad. Y le dijo, no, no pasa nada, no pasa nada. Y cuando voltea al muchacho a verla, se da cuenta que la persona todavía traía la leña cargando, ¿me entiende? O sea, a pesar de que Dios nos ayuda, no soltamos nuestra carga. A pesar de que Dios nos muestra, ha mostrado constantemente su amor, y es verdad, Él nos ha demostrado que sí hay cansancio, sí hay, pero el Señor estando con nosotros es nuestra fortaleza. Él ha cuidado de nosotros. Así que Dios bendiga su palabra y si meditemos en eso, que el Señor no te dejará. El Señor conoce tu desafío, el Señor conoce tus problemas, Él conoce tu limitación, pero tú debes reconocer su poder. Su poder. Y cuando nosotros reconocemos su poder, simplemente decimos, Señor, ok, take over. Síguele tú, Señor. Yo ya no puedo. Y eso es bien bonito, bien bonito. Y eso es hermoso, hermoso. 1995, 92, ya ni me acuerdo. Tenía 37 años en esos años. Tuve un infarto al miocardio. Infarto del corazón. Marcado. Y le dije al Señor, aquí estoy. Yo no quiero vivir así, con una lesión cardíaca. 37 años. Mis hijos pequeños todavía. Y simplemente le dije al Señor, Señor, sigue adelante. Yo no puedo. Y en ese momento el Señor me visitó allí en la unidad de cardiología, allí donde estaba en cuidados intensivos coronarios. Sentí su presencia y llegó y tocó mi corazón y me sanó. Y me sanó por completo. Sanó mi corazón. Han pasado tantos años, mi corazón sigue igual, mejor, mucho mejor. Y gloria a Dios por eso. Los que sabemos del poder de Dios, simplemente lo dejamos que Él tome el control. Amén. Dios bendiga su palabra.